Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy trabajaremos una nueva sesión en el área de personal social y esta se titula Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. Recuerden que estamos comenzando el trabajo de la experiencia número 5. Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. Nuestro propósito para el día de hoy será identificar ¿cuáles fueron las repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico? A partir del análisis de textos con intertextualidad. Para ello, primero debemos leer y analizar dos textos sobre cómo afectó la independencia a la economía peruana y a la economía española. Después, escribiremos en un primer cuadro las posibles causas del por qué algunos estados que cuentan con recursos económicos no han logrado atender las necesidades básicas de su población. Y finalmente, escribiremos en un segundo cuadro cómo se imaginan un país ideal en los aspectos educativo, salud y seguridad. Muy bien, comencemos entonces. Habíamos dicho que vamos a analizar dos textos con intertextualidad. ¿Pero qué es la intertextualidad? La intertextualidad es la relación que un texto, ya sea oral o escrito, mantiene con otros textos. O también podemos decir que la intertextualidad es la presencia de una información de un texto en otro. Para decir que hay intertextualidad entre textos, pueden ser dos textos de un mismo autor o de distintos autores, entre los cuales se establece una relación de diferencias y semejanzas sobre el tema o el propósito. A continuación, les presentamos algunos ejemplos de intertextualidad. Niños y niñas, la intertextualidad no es solamente para textos. También puede darse intertextualidad entre imágenes. Para que lo entendamos mejor, observen las siguientes imágenes. Muy bien, aquí podemos ver dos imágenes que son intertextuales. ¿Recuerdan que era la intertextualidad? Es la relación que hay entre dos textos. En este caso, entre estas dos imágenes. Podemos observar que en la primera imagen y la segunda se relacionan. Tienen el mismo color de saco, solo que son personajes diferentes. Veamos la siguiente imagen. ¿Observan la relación que tienen? Fíjense bien en los rasgos. Tienen cierto parecido, por lo tanto podemos decir que se relacionan, entonces son intertextuales. Y finalmente, estas dos últimas imágenes, fíjense en el título. En la primera dice Las Meninas de Velázquez y el título de la segunda imagen dice Las Meninas de Picasso. Entonces, aquí hay una relación entre los títulos. ¿Se dan cuenta? Se parecen. Es una especie de copia, pero no es idéntica, sino tiene ciertos cambios. Ahora vamos a observar un ejemplo en el que tenemos dos textos que se relacionan. El primero titula Rima 53, cuyo autor es Gustavo Adolfo Bécquer. Y el segundo texto titula Las golondrinas, cuyo autor es Jorge Guillén. Podemos observar que los textos son de diferentes autores. Sin embargo, observemos el contenido de uno de sus versos. En el primer poema dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Es la primera estrofa. Ahora leamos la primera estrofa del segundo poema. Volarán las oscuras golondrinas bajo, muy bajo, casi al ras del suelo, y lanzándose en ráfagas que rasgan transparencias, elevarán el vuelo. Ustedes ya completan la lectura. Sin embargo, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Hay una relación entre estos dos textos. Es decir, que una parte del texto está en el otro texto. ¿Y cuál es? Fíjense aquí. Oscuras golondrinas.
en ambos textos tienen esas palabras en el primer verso. Entonces, quiere decir que hay una relación de intertextualidad entre ambos textos. Es lo mismo que sucederá con los textos que leeremos en la actividad de hoy. Son textos diferentes, pero realizaremos el análisis intertextual. ¿Y cómo me doy cuenta que ambos están relacionados? Fíjense aquí. El título me dice la relación que tienen uno con el otro. El primero dice, ¿cómo afectó la independencia a la economía peruana? Y el título del segundo texto es, ¿cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Muy bien, entonces nosotros realizaremos el análisis intertextual de estos dos textos. Antes de leer, vamos a analizar el título de cada texto. Fíjense que ya nos hemos dado cuenta que ambos textos tienen relación. Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas que nos realiza. ¿De qué crees que tratará cada uno de estos textos? A ver, ¿de qué creen ustedes que tratarán ambos textos? Puede tratarse sobre la economía peruana y española. Por supuesto, porque en el título me hace referencia a ese tema. ¿Y tú, de qué piensas que se trate? Escribe tu respuesta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tendrán relación ambos textos? ¿Cuál sería? ¿Será que ambos textos se relacionan? Claro, habíamos visto que ambos textos sí se relacionan. ¿Pero cuál es esa relación? Podría ser la economía y también la independencia, ¿verdad? Escriban su respuesta ustedes. Finalmente, ¿te gustaría leerlos? Claro que sí. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de conocer cómo es que la independencia afectó a la economía de nuestro país. ¿Y tú, con qué finalidad leerías? Escribe tu respuesta. Muy bien, ahora vamos a empezar a leer. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, no te olvides de subrayar o realizar anotaciones en tu cuaderno mientras lees. También anota la información que consideres importante. Por ejemplo, mientras lees puedes identificar quiénes resultaron perjudicados o favorecidos económicamente por el hecho histórico. También, cada vez que veas una palabra desconocida, detente y si es necesario vuelve a leer el párrafo para que así puedas comprender mejor el texto. Ahora sí, con estas indicaciones vamos a leer el primer texto. ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? La guerra de independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril sufrieron la pérdida de capitales, mercados de consumo, infraestructura y manos de obra. ¿Qué ideas importantes podemos resaltar en este primer párrafo? Yo, por ejemplo, subrayé las siguientes ideas, que esta guerra acentuó la crisis económica y también la agricultura, minería, comercio sufrieron pérdidas de capitales. Bien, continuemos la lectura. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento del costo de vida y una menor recaudación de tributos, es decir, que ya no había pago de impuestos. El Estado republicano careció entonces de fuentes de ingresos para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Los viajeros y ministros de Hacienda de los años de la independencia han descrito la pobreza general sufrida durante esa época por todos los grupos sociales. ¿Qué ideas importantes podemos resaltar en este párrafo? Muy bien, podemos resaltar el hecho de que los negocios particulares se arruinaron. Por lo tanto, ya no había pago de impuestos. Es por eso que la población cayó en abandono, puesto que ya no había plata para pagar los servicios públicos. Muy bien, continuemos con el tercer y último párrafo. El desbarajuste económico provocado por la independencia
fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. De esa manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados por el costo de la guerra. ¿Quién escribió esto? Alejandro Salinas. Bien, entonces después de leer este texto podemos decir que para lograr nuestra independencia sucedieron guerras y estas guerras generaron una crisis económica en el Perú. ¿Y quiénes fueron los más perjudicados? Pues los indígenas. Muy bien, continuemos con el siguiente texto. ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Iniciemos la lectura. Desde fines del siglo XVIII, la economía española venía sufriendo una grave crisis manifestada en una turbulencia social creciente y un palpable estancamiento económico. En este complicado marco, los procesos de independencia americanos, con la consiguiente desarticulación del sistema comercial y las transferencias monetarias entre América y la península, supusieron el agravamiento de una larga crisis. Y el Perú no fue una excepción. Muy bien, ¿qué ideas podemos resaltar aquí? Que la economía española venía sufriendo un estancamiento económico y también que todos los procesos de independencia americanos agravaron esa crisis económica de España. Si bien es verdad que en 1821 los lazos económicos estaban sumamente debilitados, la independencia del virreinato significó un duro golpe al débil tejido comercial y manufacturero metropolitano. Además, privó a la Real Hacienda de unos ingresos que, aunque modestos y en los últimos tiempos erráticos, no dejaban de ser importantes para un Estado al borde de la bancarrota. Y las ideas importantes que podemos resaltar son que en 1821, año en el que se proclamó la independencia, la economía en España ya estaba débil. Además, que la Real Hacienda ya no recibía ingresos, ¿verdad? Finalmente, el último párrafo. Por otro lado, la pérdida del puerto del Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva con el comercio en el Pacífico, con todo lo que ello acarreaba. España dejaba de ser un imperio y se vio obligada a pensar como nación. Sin embargo, la pérdida de América obligó al país europeo a una larga reflexión, porque las bases económicas fueron a partir de entonces muy frágiles. ¿Y quién escribió este texto? Dionisio de Haro. Entonces, no se olviden ustedes de subrayar las ideas importantes de los textos que leen. Muy bien, niños y niñas. Luego de leer este texto ya sabemos cómo es que la independencia de nuestro país afectó a la economía española, puesto que España, antes de nuestra independencia y de la independencia de muchos países de América, era un gran imperio. Y una vez que se rebelaron dichos países, incluido el Perú, pues España ya no tenía ingresos económicos. Es por eso que nuestra independencia afectó su economía. Ahora, luego de leer nuestro texto, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles fueron las principales repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en Perú como en España? Organiza tus ideas en este cuadro. Repercusiones vendría a ser algo así como consecuencias, es decir, lo que pasó a raíz de la independencia. En este caso, en el aspecto económico. Muy bien, ¿qué pasó en la economía del Perú cuando logramos nuestra independencia? En el primer texto nos decía que hubo pérdida de capitales, también el aumento del costo de vida y por lo tanto había una menor recaudación de tributos. Los indígenas fueron los más afectados por el costo de la guerra. Ahora veamos las repercusiones que tuvo en la economía de España. Del segundo texto pudimos conocer que la economía de España sufrió un estancamiento económico. Asimismo,
La Real Hacienda ya no tenía ingresos porque cada población de América se independizaba, ¿verdad? También que España dejó de ser un imperio porque ya se habían independizado varios países, así como el Perú. ¿Qué otras repercusiones encuentras tú? Escríbelas en ambos casos y completa el cuadro. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? ¿Cuál fue la situación desencadenante? Muy bien, niños y niñas. Impactó en la economía de España porque los ingresos de España dependían de países como Perú. Y el desencadenante fueron los procesos de independencia americanos. Bien, vayamos a la siguiente. ¿Por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? Muy bien, porque debido a las guerras por la independencia, ya no había recaudación de tributos. Y si no hay plata de tributos, pues no hay forma de atender a la población. Siguiente, el desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. Según el texto, ¿qué significa mitigar? Miren, ahí está la palabra mitigado. Recuerden que esa palabra mitigado viene del verbo mitigar. ¿Y qué significará? Eso es. Significa que fue disminuido o reducido, es decir, que había disminución en los aranceles. Muy bien. Finalmente, ¿por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra de la independencia? Por supuesto, porque el Estado republicano ya no tenía fuentes de ingreso para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Ahora vamos a reflexionar y opinar. Un Estado que cuenta con recursos económicos debe atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no siempre se cumple esta condición. Claro, niños y niñas, si pagamos impuestos y el Estado tiene ese dinero, lo justo es que se atienda los servicios públicos y las necesidades básicas de las personas. Pero esto muchas veces no ocurre. Entonces, ¿por qué crees que se presenta esta situación? Para responder a esa pregunta, vamos a completar este cuadro en el que anotaremos las causas, las razones del por qué, si tenemos plata, no atienden a las personas adecuadamente en cuanto a servicios públicos y necesidades básicas. En este caso, analizaremos tres aspectos: salud, educación y seguridad. A ver, ¿por qué crees entonces que no se brinda un buen servicio de salud? Yo por ejemplo creo que una de las causas es la mala administración del dinero que se recauda. Asimismo, también podría ser porque hay existencia de corrupción al adquirir diversos equipos médicos, medicamentos, etc. ¿Qué otras causas encuentras tú? Escríbelas y completa el cuadro. En cuanto a educación, creo que no hay un buen servicio de educación porque hay bajo presupuesto designado a la educación. ¿Qué otras causas encuentras tú? Escríbelas ahí. Y en cuanto a seguridad, pienso que no hay un buen servicio porque la seguridad no es prioridad para las autoridades. Muy bien, ustedes deben completar el cuadro con otras causas. Para esto pueden preguntar a papá o a mamá o al hermano mayor y ellos pueden ayudarlos. Bien, finalmente, ¿cómo te imaginas un país ideal? Niños y niñas, quien no quisiera vivir en un país de las mil maravillas, donde todo sea perfecto. ¿Ustedes cómo se imaginan ese país ideal? Escriban algunas ideas. Para ello completaremos este cuadro y también escribiremos nuestros ideales en cuanto a estos tres aspectos: salud, educación y seguridad. Yo, por ejemplo, en el aspecto de salud, me imagino lo siguiente:
que haya hospitales bien implementados con equipamiento adecuado. También que exista buena atención de salud para todas las personas sin discriminación. En cuanto a educación, lo que yo quisiera, mi ideal, sería que las escuelas cuenten con acceso a Internet de forma permanente. Ese sería mi ideal para este sector de educación. Y finalmente, para el sector de seguridad, mi ideal sería vivir en un país libre de delincuencia. ¿Y cómo ustedes se imaginan un país ideal? Ustedes tienen que completar este cuadro con otras ideas, pensando en cómo les gustaría que sea su país, tanto en el aspecto de salud, en la educación y en la seguridad. Comenten con papá, mamá o hermanos y escriban sus ideas sobre cómo les gustaría que sea su país. Muy bien, niños y niñas. Para complementar nuestro aprendizaje, revisen en su tableta, en la sección de recursos, la ficha de la intertextualidad. Aquí podrás encontrar información sobre la intertextualidad y algunos ejemplos del mismo. Muy bien. Finalmente, vamos a evaluar nuestro aprendizaje completando este cuadro. Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. No olviden enviar su evidencia. Nos vemos en nuestra próxima sesión.